El episodio pasado hablamos de lo que es el entrenamiento de fuerza-resistencia. Entonces, en este episodio vamos a hablar de la hipertrofia. Y bueno, pues, ¿qué es la hipertrofia? Pues la hipertrofia es el aumento de la masa muscular mediante el crecimiento de las fibras musculares. Vamos a hablar de los puntos clave, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos clave para hacer una buena hipertrofia? Cuando te toca cambiar en tu rutina te toca la hipertrofia. ¿Cuáles serían los puntos clave? El primero sería la tensión mecánica. Pues sería levantar cargas o aplicar resistencia que someta al músculo a un gran esfuerzo. Así vas a generar micro lesiones en las fibras musculares. ¿Y esto qué va a pasar? El músculo va a empezar a crecer. Si no, el músculo crece punto, de la ruptura y la recuperación, ¿no? Lo rompes y se recupera. De esas dos va creciendo, ¿no? El músculo. Entonces, por eso no es tan bueno pues darle unas friegas al músculo, ¿no? Porque es bueno tener entre 1 a 3 repeticiones en reserva. O sea, llegar al fallo técnico, no al muscular. Exactamente. Porque si llegas al fallo muscular, siempre tarda más en recuperarse, ¿no? el y ya nomás lo que logras es un agotamiento muscular y se va haciendo un agotamiento crónico. Entonces, a lo mejor llegar en la última serie al fallo y que las demás sean de proximidad nada más, para evitar. ¿Cuántas repeticiones recomiendas Entre una buena rutina? A 10 a lo mejor. De 6 a 10 repeticiones. 6 a 10 nada más. ¿No? Ya ahí jugando con los tiempos bajo tensión. Exactamente, ¿no? Y también la carga, ¿no? Ese sería sobre el primer punto, ¿no? El segundo punto sería el descanso y la alimentación. Ahí como lo... Bueno, sí, el músculo pues, siempre va a crecer cuando uno está durmiendo, ¿no? Exactamente, ahí es cuando descansa. Y de preferencia a más tardar a las 11 de la noche, que el cuerpo ya esté en sueño profundo, que es cuando más libera las células, la hormona de crecimiento, el cuerpo, para que el músculo pueda crecer correctamente. Exactamente. Entonces, otro punto clave sería la fase excéntrica, el tiempo de la fase excéntrica, ¿no? Que serían de 3 a 4 segundos excéntrico y igual de 2 a 3 concéntrico, ¿no? A lo mejor hasta menos, ¿no? Hasta 1 que sea concéntrico, pero el excéntrico sí, que eso cuando el músculo crece es cuando estás haciendo la fase excéntrica. Entonces, ¿qué hago? Se dice subo explosivo y bajo lento 3 segundos, ¿no? Que sería como lo más fácil. Para hacer una hipertrofia. Exacto. ¿No? Ajá, o sea, otro punto clave, ¿no? La alimentación. En la alimentación, pues bueno, llegarle, en tu distribución de calorías, vamos a distribuir tu total de calorías en tu dieta. Bueno, ya te lo tiene que hacer tu nutriólogo, quien te esté llevando tu plan, pero más o menos, 45% del total de tus calorías van a ser de carbohidrato, 35% grasa vegetal y 25% proteína. Para que se den un aproximado, más o menos, ¿cuánto de proteína necesitas? Sería 2.1 dependiendo. De 1.8 a hasta 3. Hasta 3 dependiendo, gramos por kilo de tu peso. Por ejemplo, pesas 70 kilos,
pues un mínimo, supongamos que por 2, pues tendrías que consumir 140 gramos de Y proteína. va a depender, porque si es una persona ya avanzada, puede subir un poco Sube más, más. o alguien que está empezando, obviamente va a empezar con un poquito menos, ¿no? Entonces ahí va a haber un poquito de variante Sí, en va eso de la progresivamente, proteína, ¿no? También. exactamente. Y no tenerle miedo, ¿no? Porque mucha gente piensa que consumir la proteína que te toca es malo para el hígado, riñón. Obviamente, si lo consumes a la cantidad que debe de ser, sin pasarte, es Lo como que pasa que aquí funciona. pasa mucho en la hipertrofia. O sea, por eso va por periodos. Pues así se recomienda un máximo de 3 a 4 meses es tu periodo que vas a emplear en hipertrofia. Exacto. Y después de ahí, pues le vas a cambiar a un periodo de mantenimiento, que son tus calorías que tu cuerpo necesita normalmente, ni más ni menos. Entonces ahí te recuperas, pues recuperas tu organismo, ¿no? O sea, porque en la hipertrofia lo haces trabajar de más, en la resistencia lo haces, le metes un déficit, o sea, le metes menos calorías. Entonces, ya sea menos o más, pues por un periodo de más de 4 meses, corremos el riesgo de que te puedas, pues de que se pueda sobrecargar o te puedas, una enfermedad Sí, o alguna, llegar hasta porque una patología. exacto, ¿no? Y ahí es cuando se confunde la gente, ¿no? No, es malísima la proteína. No, no, no. No es de que sea mala, es en los periodos en los que vas a usar cantidades tanto elevadas como cantidades a lo mejor un poco menos. Lo malo son las calorías que se están metiendo de más, no la proteína, no la grasa ni el carbohidrato, porque los tres son macronutrientes. Pero recuerda Son, también que en cantidades más exageradas, ¿no? Porque por decir, a mí me llega mucha gente que, oye, me tomo la proteína luego acabando de entrenar. Si no estás llevando un déficit calórico como debe de ser, adelante, tómatela. Pero si ya estás llevando un déficit y a lo mejor te lo pusieron así, bueno, adelante. Pero no es nada más porque alguien lo dijo. Después de entrenar la proteína, eso tiene que ver mucho, como dices al depende principio, cómo acomodes y cómo tus te lo, tiempos de exactamente, comida y y cómo qué te es lo lo hayan que, y puesto, tu ¿no? actividad También. física. Pero no es precisamente así para todo el mundo, ¿no? Sí, o Hay sea, un gente ejemplo, que, ¿no? Si después de entrenar, supongamos que entrenas como a las 7 de la noche y después de entrenar te vas a tu casa a cenar, pues ya no le metes la exactamente, ya proteína. no tiene caso. Cena Y ya, o métesela en la mañana, métesela en una entre comidas que sea o después del desayuno como snack, después del desayuno, entre el desayuno y la comida, que pasen unas 3 horas, mínimo 2, le metes tu snack de proteína y luego comes o luego cenas o lo que te toque. exactamente. Y, y te digo, o sea, sería dependiendo en el proceso en el que estás, ¿no? Estoy subiendo, estoy bajando, todo eso tiene que ver bastante. No nada más es, bueno, me la tomo y ya. Todo tiene que ver con qué cantidad voy a tomar, por qué quiero, cuál es mi objetivo, todo eso, ¿no? Sí, bueno, decíamos de la proteína, ¿no? Ajá, Que esa es una, ¿no? La proteína. ajá. Otra es el carbohidrato. Aquí más o menos, Tenemos ahí más o sí son más menos gramos, son 3.5, ¿no? más o menos de A lo 3 a mejor 5 exactamente gramos por kilo. por kilo de peso. Ujú. Y Ya atletas de alto dependiendo. rendimiento Exacto. hasta 8. Sí, Entonces, exactamente. de 3 a 5, entonces vamos a poner el mismo ejemplo con 70 kilos. Vamos a Ajá. ponerle uno mediado, ¿no? De 4 gramos. 4 gramos de carbohidrato por kilo de peso. Entonces serían 70 por 4, 280 gramos de carbohidrato. Carbohidrato complejo. Exacto. Y ya dividido en
en las comidas, ¿no? Distribuido entre tus comidas sí, que no vas a tienes meter en todo tu dieta. En una comida. Pues hay gente que sí lo hace, sí, pero... se puede, pero como decimos, dependiendo la persona, dependiendo el atleta, Ajá, sí, dependiendo qué vayas a querer. La otra vez lo ¿no? comentamos, creo, también en uno de los episodios, sí. que uno que hace ejercicio, pues difícilmente puede hacer una comida sí, no, y el ayuno intermitente, pero bueno, no nos desviemos, tema, ¿no? El ayuno intermitente. Entonces, eso estamos hablando de carbohidrato y en grasa vegetal, más o menos 1.5 pues de 1 a 1.5 por kilo de peso. Exactamente. O sea, sería 70 gramos, 70 a 100 gramos, ponle por 70 por 1.5 a 105 gramos. Y obviamente, ¿no? Grasas buenas, ¿no? Aceite de olivo, aguacate. El aguacate, ¿no? Es el rey de los alimentos. El aceite de coco muy bueno. También, el de oliva. Esas son grasas buenas. Sí, no confundirnos. Todos los ácidos grasos. Están diciendo hay que comer grasa. No. Estamos hablando de grasas buenas. Ese es el chiste. No crean que el aceite de cocina, ¿no? Pues, ahí sí ya valió gorro. Entonces, estamos hablando de grasas buenas, ¿no? Y grasas buenas también hay variantes, ¿no? Entonces, nada, es cuestión ya de buscar y todo. Que un día debemos de hablar de una lista de proteína, una lista de carbohidratos, una lista de grasas, una lista de fibras. De lo que se recomienda, ¿no? Bueno, más bien de los mejores que puedes tomar lo más en tu dieta, ¿no? Y que no sea tan... Por ejemplo, estábamos diciendo que la mejor proteína es la del huevo. Es lo mejor. Para mí la mejor grasa es la del aguacate. El aguacate, exacto. A lo mejor el aceite de oliva. Y el aceite de oliva. Que yo lo he probado y buenísimo. Entonces, esas serían... ¿Y de carbohidrato? La pasta. La pasta. ¿Qué más dirías tú? El arroz, la papa, el camote. ¿No? El camote. El camote. Sin albur, ¿no? Sí. Tal vez a lo mejor la tortilla, ¿no? La tortilla sí, ¿no? ¿Cómo no? O sea, la tortilla de maíz. Lo que pasa que ya en muchas tortillerías pues, les echan harina para rebajar, entonces... Pero la tortilla de maíz es de los mejores carbohidratos. De hecho, son tortillas hechas a mano, son lo mejor sería, ¿no? Pero es muy difícil encontrar, ¿no? Cuando las estén haciendo a mano. Pues sí, entonces... sería lo mejor. Pues sí. Y también un punto clave que te iba a comentar son los descansos entre repeticiones. Es muy importante para que va entre 40 y arriba de 44 segundos ya es hipertrofia. Pero bueno, depende porque también vas a ir variando tus pesos en tu misma rutina y en tu mismo plazo de tiempo de hipertrofia, vas a ir variando el peso. Vas a ir jugando con tus tiempos bajo tensión, porque no siempre le vas a meter pesado, te vas a lastimar. Sí, no sirve. Entonces, uno aplazas tu tiempo bajo tensión, fase excéntrica, y aumentas repeticiones, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Hace un momento otra vez, depende para qué vayas a utilizarlo. Si nada más por verte bien, bueno, va a ser cierto tiempo. Si es por competir, es otra cosa ahí. Si ya es un atleta de alto rendimiento a profesionales, es otra cosa totalmente diferente. Si es una persona que está empezando en el gimnasio para ver cómo está todo, bueno, es otro rollo ahí también, ¿no? Sí, claro, porque bueno, estaba diciendo que se pueden lastimar, ¿no? Exactamente. Con cargas más fuertes, cargas, ¿no? Que no tengan que ver. Pesadas. Entonces, un tiempo, estaba diciendo, dentro de la misma hipertrofia, le pones, a veces le bajas el peso, ¿sí? Y aumentas repeticiones. Y otras le pones más pesado, disminuyes repeticiones. Y la técnica. Y le vas variando. Acuérdate que lo mejor es lo más variado. Exactamente. También porque el entrenamiento.
es siempre estar lo mismo, porque va a llegar un momento en que ya no te va a servir nada, ¿no? Entonces es bueno estar dando variantes a tu cuerpo para sacarlo de zonas de confort. Y el hecho de sacarlo de una zona de confort es que avance, tanto para incrementar cargas como para bajarlas, ¿no? Son cambios y son buenos. Relajas los músculos, las articulaciones, sistema nervioso. Entonces todo eso es bien importante, ¿no? Y de ahí nos pasamos al punto número 3, que sería... ¿Cuál sería? Fue la tensión mecánica. ¿Cuál fue el segundo? El descanso, la alimentación, el tiempo bajo tensión, el tiempo bajo tensión. Y yo creo que sería todos, ¿no? Pues bueno, pues de momento, pues es lo principal, ¿no? Entonces, ya para nuestro próximo episodio, escríbanos si tienen dudas para resolverles las dudas, seguimos hablando del tema, o qué tema les gustaría que comentáramos. Entonces vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Acuérdense que somos Gym Partners. Búscanos en nuestras redes sociales.